ahora lo del, retomamos ahora lo del cubo blanco y Marcel Duchamp, vemos una cosita de Marcel Duchamp, eh, y las otras cosas ya son de la semana pasada, pues, ¿no? Aunque este tiene la fecha correcta, viernes 22. Bueno, vamos. Ya vamos a retomar este tema, vamos a hablar de unas cositas. Este arquitecto que está acá, un arquitecto y un diseñador norteamericano, Richard Buckminster Fuller, él ideó una casa, digamos, con la intención de que pudiese viajar, una casa que podía ser fácilmente transportada de un lado a otro, ¿no? Eh, a través de a través de unas naves estas aerostáticas, eh, ay, se me fue el nombre ahorita. En todo caso, esta imagen que tienen acá, la del lado derecho de la figura uno, la casa Dimaxion, es una casa que él ideó eh, para que fuese fácilmente transportada sin mayor problema. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido conversando? ¿No? Ya lo vamos a ver porque de esta manera él decía que, bueno, era una casa transportable, ¿no? Esto se quedó simplemente en un proyecto. Con este proyecto o con un proyecto similar, porque digamos, este es el diseñador de estas cúpulas que después se utilizaron para, para muchos propósitos, ¿no? La presentó en la Expo de Montreal en el año 67, ¿no? Dentro de este pabellón que fue el que él ideó, ¿no? Entonces, les traigo, digamos, un poco de esto, la casa, eh, eh, digamos, modular, transportable, porque hablando de museos, y aquí quiero entrar en Marcel Duchamp, supongo que a Marcel Duchamp lo han abordado en otras clases o ustedes mismos de alguna manera tienen alguna referencia de Marcel Duchamp. Yo no voy a entrar, digamos, en mayores detalles de su obra, pero, Yuri, ajá, vamos, perdón por interrumpir. sí. Vamos, por comentar de antes No, también. no, adelante, no te disculpes. Me gusta que sea así. Vamos, más que nada que yo no conocía mucho el arquitecto que has comentado antes, pero también por comentaros algunas cosas muy parecidas. El arquitecto japonés que es Toyo Ito tiene también una instalación, una casa que se llama Casa para una mujer nómada y también es muy parecida, como una casa de telas y tal que se puede ir cambiando. También los arquitectos ingleses Archigram, que son de los 70, no lo hicieron tampoco, sino que era una propuesta, pero tenían ciudades flotantes y ciudades que se movían. Y luego también hay un arquitecto español que se llama, bueno, se murió hace no mucho, se llama Prada Pool, y que tiene muchísimas obras inflables y muchísimas obras también de telas que son, como por ejemplo el Palenque de la Expo 92 en Sevilla, que también son muy interesantes. O sea, que si queréis ver algunas cosas de eso también, aparte de Fuller, hay bastantes cosas de esto, de temas temporales, ¿no? Sí, Ya está. gracias. La de Toyo Ito la conozco, ¿no? Pero las otras dos, ese arquitecto español, Prada Pool. ¿Cómo se escribe el apellido? Ese no lo conozco. Gracias. Ok. Lo voy a buscar a ver, ¿no? Bueno, no sé, digamos, en cuanto a tiempo, Miguel, de cuándo son. Esta, esta es de los años 40, mentira, esta es del año 27, ¿no? No sé realmente si él es, digamos, un pionero en esto o no. La recordé y se las puse aquí como referencia para entrar en el tema que sigue, ¿no? Ah, son posteriores, ok. Gracias, Miguel. Eso es siempre bueno tener un arquitecto en esta clase.
Bueno, les decía de Marcel Duchamp, ¿no? Que bueno, no vamos a entrar en mayores detalles de su obra, pero me interesa la caja o la maleta de Marcel Duchamp del Museo Portátil. No sé cuántas hizo Marcel Duchamp, no son muchas. Aquí en Venezuela el Museo de Bellas Artes tiene una, ¿no? Bastante completa, creo que con 27 piezas. Y bueno, era un museo portátil y él básicamente, Marcel Duchamp, recopiló en reproducciones un grupo de sus obras más emblemáticas, ¿no? El Gran Vidrio, la Gioconda, el urinario también está allí, la rueda de la bicicleta, ¿no? Y bueno, era una caja que pretendía, digamos, mostrarse en distintos lugares y que pudiese viajar muy fácil, ¿no? Esta era la idea y por eso les hacía la analogía con esta vivienda transportable, ¿no? Y digamos, tiene el concepto de un museo que pueda ser transportable. Ahí habían unas instrucciones incluso de cómo exhibirlas, ¿no? Eh, eh, ahí está el urinario, está el oxígeno, el aire de París en una botellita, hay una reproducción chiquitica, está el gran vidrio, que es el que ven acá en esta área de la maleta, ¿no? Y bueno, se ideó como eso, ¿no? Una gran recopilación de sus obras más emblemáticas y que pudiese ser, digamos, fácilmente transportable y fácilmente mostrable en cualquier lugar, ¿no? Sin mayores exigencias arquitectónicas o de dispositivos, ¿no? Aquí tienen una foto de Marcel Duchamp, retrato. En esta misma idea existe en Guatemala, ellos dicen que son el único museo de arte contemporáneo eh, de Guatemala, y esta caseta, este dispositivo, era una antigua venta de huevos, ¿no? Que ya en lo que quedó en desuso, un grupo de artistas organizados la comenzaron a utilizar para hacer allí exposiciones de arte contemporáneo. Es un espacio sumamente pequeño, un espacio que tiene algo así como que 2 metros por 3 metros de alto, un espacio bastante pequeño y que bueno, con cierta regularidad se van haciendo exposiciones ahí. No es digamos, itinerante, está fijo allí, pero bueno, es digamos, una muestra que les quería traer de un museo pequeño, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla aquí para que veamos un video. No, el video que vamos a ver no es de esto, perdón. Sigo con la presentación porque quiero mostrarles, creo que tienen el récord Guinness, aunque también en Sevilla hay una experiencia con un artista de un museo bastante pequeño, que no se los puse aquí, pero sí les puedo dar ahora más adelante la referencia. En un pueblito, bueno, ahí no sé por qué no está la descripción. Esto es un proyecto del 2017, Warley Museo. Está en un pueblito en las afueras de Halifax, digamos al interior del Reino Unido. Y creo que ellos tienen el récord Guinness del museo más pequeño. En esta comunidad de este pueblo se estaban preocupados por el desuso de las casetas telefónicas y bueno, ellos idearon hacer un museo, digamos, de corte histórico de ese pueblo con algunos personajes relevantes, algunos hitos de ese pueblo en esas cabinas telefónicas. Es un espacio sumamente pequeño que creo que tiene algo así como que un poco más de 1 metro cuadrado, ¿no? 1 por 1. Y bueno, ellos idearon en ese espacio un museo muy pequeño, ¿no? Tiene una persona afuera que da cierta guiatura y nada más se permite la entrada de 2 personas a la vez, ¿no? Bueno, lo quise traer también como un ejemplo
de las posibilidades que existen al momento de realizar una exposición, ¿no? Aquí sí les voy a mostrar un video, les voy a mostrar dos videos. El uso de contenedores, diría yo que, no sé si Miguel me puede dar alguna fecha, ¿no? Pero el uso de contenedores para hacer distintos tipos de dispositivos, desde viviendas hasta un negocio, un local comercial, yo creo que, no sé, desde los años 2000 se han hecho distintas experiencias. El Museo de Fotografía del IVA tiene este proyecto que se llama Folilab, y el Folilab es un laboratorio y un taller de fotografía, ¿no? Que ellos lo montan en un camión y va itinerando por distintas plazas en el Perú, ¿no? Es una experiencia como muy interesante porque en una actividad de taller ellos crean cámaras estenopédicas, cámaras en una lata, en una botella, que se oscurece y con el papel fotográfico y con una abertura que se llama pinhole, que es la abertura de la punta de un alfiler que deja pasar la luz y con un tiempo de exposición, digamos, relativamente prolongado, con una medida, ese papel después se revela y hay un y después se hace, digamos, una muy modesta exposición con las fotografías como la ven ahí colgadas de unos cordones, ¿no? Aquí sí vamos a ver un par de videos de esto. Les vuelvo a compartir pantalla con los videos. Este otro. ¿No lo vieron bien? Se cortaba, decía Miguel por allí. Yo lo he visto bien, no sé. Ok. A ver este otro. Quería comentar, Yuri, has puesto antes una imagen de unos contenedores de estos de mercancía, ¿no? De estos grandes, el Fotolab, este es el laboratorio de fotografía. Sí. Me ha recordado en Sevilla, en una exposición, creo que era, que lo comenté en otra asignatura con otro ejemplo, creo que eran en máquinas de mirar, creo que se llamaba la exposición, en Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, y una de las obras estaba fuera, era un contenedor de estos y estaba, como has hablado de las cámaras xenopéicas y demás,
lo convirtieron en una cámara oscura. Tenía un boquetito pequeñito, entonces tú podías entrar dentro, cerrabas la puerta y veías la imagen de exterior en directo, ¿no? Lo que estaba pasando fuera, al revés, en una de las paredes del contenedor por dentro, ¿no? Era como te metías dentro de la cámara. Me ha recordado eso con los contenedores. Hay eso lo he visto, esa experiencia, no en un container, pero lo he visto, digamos, han construido con madera, con MDF, espacios muy grandes, digamos, simulando un container. No lo he visto nunca en un container, debe funcionar súper bien. Pero les quería comentar que hay un artista cubano, Abelardo Morel, creo que es el nombre, se los puedo buscar y se los muestro en otra clase, que él, digamos, parte de su trabajo era ir viajando a distintos hoteles y bueno, como un dato anecdótico, él en la maleta con que llegaba a los hoteles lo que tenía eran unas cortinas negras y las habitaciones de los hoteles las convertía en una cámara oscura, ¿no? Las habitaciones donde se hospedaba las convertía en una cámara oscura y lo que veía era el exterior de la ciudad, ¿no? Entonces, o lo que se veía desde su ventana se proyectaba en las paredes de la habitación y eso él lo fotografiaba, ¿no? Como una experiencia de una gran cámara estenopeica, ¿no? Aquí les voy a mostrar otro video ahorita para ver un poco porque este sí es esta experiencia del Foley, sí es una experiencia itinerante y aquí está, digamos, un poco más claro.
Bueno, a mí me parece súper emocionante estas actividades, em, digamos, al aire libre y donde involucran gente que posiblemente no tiene mayor interés de entrar a un museo como institución. Me parece que son súper interesantes. Les quiero mostrar otro video que no tengo la lámina aquí, con una experiencia similar, con unos contenedores del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Ah, perdón, esta experiencia del Foley creo que está funcionando como desde el 2014, 2015, ¿no? Este que vamos a ver ahora, del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, creo que es del 2016, eh, y es una experiencia similar, no con la intención de que fuese cambiando de lugar, sino un poco se quedaba fijo en una plaza y sobre eso sobre eso, en ese mismo lugar se hacían las actividades, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Aquí en Venezuela, Miguel escribía ahí que le recordaba el Viet Bus, no sé, ahorita me cuentas qué es eso, pero aquí en Venezuela teníamos una experiencia similar que funcionó como desde los años 80. El Museo de Arte Contemporáneo aquí en Venezuela se crea en el año 76, comienza a funcionar en el 77.
estoy hablando del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, con una colección de arte moderno importantísima, y un museo muy, muy de vanguardia para su momento, tanto en su colección como en los montajes que se hicieron, ¿no? Hoy en día muy golpeado por la crisis económica y con una infraestructura también desgastada, ¿no? Pero el Museo de Arte Contemporáneo tenía lo que se llamaba el Maxibus. A este museo le decíamos, no le decíamos Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, sino que le decíamos Maxi, que es sus siglas. Y esto tenía un Maxibus y era un pequeño autobús que se acondicionó donde tenía dos cosas que a mí me parecían interesantísimas. Un espacio braille con una persona ciega que enseñaba a otros ciegos a leer en braille y leer distintas obras. Había una que recuerdo mucho de Joan Miró, La lección de esquí, hecha en sistema braille y la cual la podías tocar. Y esta se desplegaba, digamos, en una de las paredes exteriores, por decirlo, de la carrocería de este autobús. Y también tenía una pequeña biblioteca de arte. Y esto iba a cuanto rincón de Caracas, a cuanto barrio, urbanización que podía, todos los días iba a un sitio distinto. De lunes a viernes ese autobús estaba viajando todo el tiempo con talleres de creatividad y digamos, con una experiencia muy buena para la comunidad de ciegos, ¿no? De ciegos en Venezuela. No sé, Miguel, si quieres comentar algo de ese ejemplo que diste. Bueno, tampoco es un ejemplo muy conocido ni nada, pero y hay muchas iniciativas parecidas, pero vamos, el Vietbus, que también había otras cosas parecidas en Madrid, por ejemplo. Pero no, Vietbus era un autobús, bueno, perdón, un autobús no, era un camión, ¿no? Con un container que se abría hacia arriba y montaba una biblioteca, ¿no? En cualquier espacio. Entonces era una biblioteca itinerante y llevaba, pues, eso, una biblioteca a espacios o a sitios, ciudades, a pueblos en los que no había tanto acceso, ¿no? Al tema de la cultura y la literatura. Pero vamos, que de esas cosas hay mucho. En Madrid, por ejemplo, en el metro hubo una iniciativa en la que había también unos containers, aunque un poco, o sea, aunque diseñados, no eran reciclados los containers, en el que podías, era una biblioteca también, cogías el libro, te lo llevabas en el metro y lo devolvías en la siguiente estación, ¿no? En la que te bajaras. Vamos, son también cosas bastante interesantes. El Big Book dependía de quién, Miguel, de qué institución. La verdad es que no lo sé, creo que, vamos, no sé si era público o era una iniciativa privada del artista y tal, creo que era holandés, pero la verdad es que no lo tengo muy controlado, pasa que me he acordado de él viendo, viendo esto. Ok, vale, buenísimo. Bueno, mira, antes de entrar al tema de dentro del cubo blanco, les dejo, vamos a ver un video más, porque revisando las clases anteriores sentí que estábamos viendo muchos ejemplos de Europa, lo cual, digamos, no es que esté mal, pero también aquí en Latinoamérica pasan muchas cosas interesantísimas. Y bueno, la semana que viene, la próxima clase, se lo vamos a dedicar un poco a los museos Guggenheim, ¿no? En Nueva York, la colección Peggy Guggenheim de Venecia, el de Bilbao, sin duda, y bueno, otros que no están funcionando aún, que se han quedado en proyecto por distintas razones, el de los Emiratos Árabes, y hay otro más, ¿no? Pero bueno, entonces, como, digamos, como un preámbulo a lo que vamos a conversar la próxima semana, quisiera que vamos a ver un video sobre este proyecto de un artista mexicano, artista y gestor cultural de nombre Ender Castillo. Este es un proyecto del 2011. Ahí en esa dirección web de ese blog que él tiene pueden ver más de esto. Y bueno, es una parodia, una recreación del edificio de Nueva York, del edificio perdón, de Bilbao, de Frank Gehry,
Y que bueno, es hecho básicamente para niños. Es una de estas, digamos, estructuras inflables que funcionan con unos compresores de aire, pero donde dentro se hacen ciertas actividades y juegos para despertar la creatividad de los niños, ¿no? A dejar de ponerles aquí el video para que lo veamos. ¿Pudieron ver completo? Me pareció como que se detuvo y siguió el audio nada más. Me quedaba un poco bloqueado. A ver, ¿están ahí? Sí, Ah, perdón. me quedaba un poco bloqueado el vídeo. Se ha visto, pero se quedaba un poco así parado de cuando en cuando. Ya. Bueno, realmente que... bueno, no sé qué pasa hoy con mi internet, está terrible, ¿no? Por ahí escribe Estivalis que no lo escuchaba, ¿no? Pero era una música lo que tenía, realmente no tenía ningún tipo de descripción, ¿no? Nada, me parece esto interesantísimo como otro ejemplo de un museo itinerante, pensando en, tanto en la maleta de Duchamp, ¿no? Como ese ejercicio de un museo que pudiese viajar. Y bueno, es también, digamos, ha viajado por distintos lugares en México, que es un país inmenso, ¿no? Un país muy grande. Nada, bueno, vamos a ver quién quiere, no está Belén hoy, quién quisiera comenzar con algún comentario sobre el texto dentro del cubo blanco, la ideología del espacio positivo. A ver quién se atreve. Bueno, yo tenía, creo que me tocaba a mí y creo que a Belén, ¿no?
Sí, Lo que pasa que Belén vamos, no lo medio repartimos entre los dos, aunque no vamos, por tiempo y eso, pero creo que Belén no puede estar y tal. Entonces, bueno, yo quería hacer no sé si puedo compartir pantalla. claro, claro, adelante. Vamos, hice como un poco un pequeño resumen del tema, a ver si puedo. Ustedes les tocaban Compartir. el tercer punto, ¿no? Era. No, a mí me tocaba el de notas sobre el espacio Ajá, positivo. sí. Ujú. No sé si Comenzando. era... Sí, Sí, comenzando. exactamente. Ah, no sé si se ve, Ahí está. bien, ¿no? Ajá. Vale, Sí. vale. Bueno, a ver si voy a poner esto, ver, modo pantalla completa. Vale. Y a ver. Bueno, vamos. Hice la lectura del primer capítulo, ¿no? Que es Notas sobre el espacio positivo, ¿no? Dentro del cubo blanco de Brian O'Doherty, ¿no? Y quería hacer como un pequeño resumen de las ideas que va lanzando él, ¿no? Que por una parte en el capítulo es un poco cronológico en el sentido de que empieza por el siglo XIX, ¿no? Los impresionistas, etcétera, y va avanzando un poco a lo largo del tiempo, pero a la vez tampoco es una cuestión totalmente cronológica porque muchas veces va saltando y va volviendo a distintas cuestiones. No sé si puedo pasar aquí. ¿Se pasa la diapositiva? No, ¿no? No. Ah, bueno, Ahora sí, sí. Ahí ahora sí, está. Ahí sí. está. Ajá. Sí, sí, es que estaba un poco con tantas cosas. Creo que trata distintos temas que vamos a ir viendo un poco en las distintas diapositivas que voy a ir mostrando. Pero en este primer punto, ¿no? A lo largo de esa cronología que va desde el impresionismo hasta los años 60, 70, bueno, también podemos alcanzar la actualidad. Lo vas desgranando, ¿no? Entonces, creo que trata esos temas, no sé si yo soy muy certero o no, pero trata varios temas sobre lo que es la pintura, ¿no? Trata la cuestión de los bordes, es decir, cómo las obras, ¿no? Como los cuadros van cambiando su manera de percibir los bordes, ¿no? Desde unos inicios con un borde muy marcado hasta otras cuestiones que van apareciendo, ¿no? Es decir, cuál es ese borde, incluso cuál es el tamaño de ese borde y cuál es la materialidad de ese borde, ¿no? También habla sobre el espacio para respirar, es decir, el espacio que circunda a las obras, ¿no? Y cómo eso se puede componer a lo largo del tiempo, ¿no? Y las diferentes miradas. El plano pictórico que le llama él, que no estoy seguro de haberlo entendido del todo, pero sería, bueno, esa idea de la planitud, ¿no? de la obra, ¿no? Pictórica como que se contrapone a la profundidad, ¿no? Que es lo que pongo abajo, ¿no? La profundidad versus planitud, ¿no? Y también se ve reflejado en las dos ideas un poco de la pintura, ¿no? Que es la del caballete versus el fresco, ¿no? El fresco que sería directamente sobre la pared, o aquellas otras obras que aunque no son directamente en la pared sí que tienen esa planitud más exacerbada y tienen, y tienen esa idea, ¿no? de planitud, ¿no? de un elemento que forma parte de la pared más bien, ¿no? Y las obras que se crean en caballete, es decir, que son más transportables, que tienen también una profundidad, ¿no? Por el tema del bastidor o por el tema incluso de los pigmentos, ¿no? Y de esa materialidad que pueda ser un poco más tridimensional dentro de que la pintura es eminentemente plana, ¿no? Y entonces, bueno, quería hacer como un repaso, ¿no? Él comenta sobre el salón de Refugiés, ¿no? de Refugiés, que es el salón donde los impresionistas montan porque no están aceptados en la expo del Louvre, ¿no? Que monta Napoleón III. Y claro, pues los impresionistas pues sí que causan una especie de revolución en el sentido de que son unas obras muy distintas o bastante distintas a a las del clasicismo y el academicismo. Sin embargo, lo que cuenta aquí el autor es que aún así
el problema del marco, el problema de la forma de exponer, ¿no? O de cómo colgar cuadros, seguía siendo en ese salón de Refuset, perdón, una materia bastante clásica. Es decir, los cuadros se colgaban con unos marcos muy potentes, ¿no? En dorado, ¿no? Con volutas y demás, que era un poco lo que daba en el tema academicista la idea de que la obra interior era importante, ¿no? Es decir, ese marco como que refuerza, ¿no? que lo que el interior vale, ¿no? Más que la propia obra en sí en algunas ocasiones. Y entonces en este salón de Refuset las obras también están enmarcadas, ¿vale? Aquí pongo como un ejemplo un poco de la idea de cómo sería la exposición, pero bueno, obviamente estos marcos los he añadido yo y las medidas no son las que son. Pero bueno, vemos aquí cuadros de impresionistas, ¿no? El fondo del sitio sería empapelado o de colores oscuros, ¿no? Que no sería como los actuales blancos. Y las obras se cuelgan de una manera en la que no hay espacios intersticiales, es decir, están todas agrupadas, conjuntadas. Aquí podemos, bueno, no tengo la imagen que creo que le iba a meter, pero estaba muy mal. Pero bueno, que los cuadros se cuelgan indistintamente, más altos, más bajos, incluso por debajo del zócalo, y no tienen una composición a la altura del ojo, sino simplemente, bueno, los cuadros más grandes se intentan poner arriba, incluso inclinados para que se vean desde abajo, ¿no? Los cuadros intermedios, ¿no? Pues a lo mejor tienen una posición predominante, pero incluso se colgaban cuadros eso, en el zócalo, ¿no? En las partes inferiores, y a los impresionistas eso también les convencía porque así era más fácil acceder a verlos, ¿no? Y lo que cuenta que que eso es debido a esa idea taxonómica, ¿no? de que sabe, es del siglo XIX, en el que descomponen, ¿no? Los cuadros uno a uno y no tienen una visión de conjunto, ¿no? Sino que cada cuadro es una obra individual y no importa que esté rodeada de otro, ¿no? Y aparte ese borde, que es lo que comentábamos, enfatizado enormemente por estos marcos de tanto tamaño, pues hace que la división entre una obra y otra se vea, aunque no haya ni siquiera un espacio en blanco, ¿no? Entre obra y obra, ¿no? Esto va cambiando a lo largo del 20, ¿no? Sobre todo con todo el tema de las distintas vanguardias y otros hechos, ¿no? Pero bueno, él habla de que el cubismo, por ejemplo, sí que ya elimina los marcos, sobre todo, pero que aún así no se atreve tampoco a conquistar los bordes, ¿no? del cuadro, porque sigue teniendo una idea centrípeta, es decir, lo importante del cuadro, lo relevante del cuadro aparece en el centro, ¿no? del mismo, ¿no? Como todavía una composición clásica dentro de lo vanguardista que puede ser, ¿no? Y aquí vemos varios ejemplos, ¿no? de Picasso, de Braque, de Juan Gris, etcétera, en el que se ve esa idea, ¿no? Y también, bueno, voy a poner una foto que es así, ¿no? De una de las exposiciones de los cubistas, en el que, aunque ya vemos que dejan un espacio para respirar, sigue teniendo esos cuadros pequeñitos, por ejemplo, debajo de los cuadros más grandes, que en una altura muy baja, ¿no? O esas mezclas, ¿no? de las esculturas, o incluso ese cuadro que está un poco como en una esquina, el que está al lado de esa planta alargada, que se come un poco incluso lo que son esas dos esquinas, ¿no? O sea, que no tienen todavía esa idea que nosotros leemos tan naturalmente, como dice el autor, ¿no? Del espacio, ¿no? que respira, ¿no? Del espacio que debe haber entre cuadro y cuadro, o entre cuadro y el borde de la pared, etc. Sí, el autor sí que destaca como ejemplo distinto a Matisse, en el sentido de que Matisse sí que crea unas obras que son que destacan por su planitud, que aunque son que parecen más frescos que cuadros de Caballete, y además que conquista los bordes, es decir, los bordes se expanden, ¿no? hacia ese blanco de la pared, ¿no? Y lo podemos ver en esta obra, ¿no? O en esta otra tan famosa de la danza, ¿no? En el que los bordes se conquistan, ¿no? Y parece que el cuadro va más allá de ese borde, ¿no? Se queda un poco más difuso, ¿no? Y bueno, aquí esta foto se ve un poquito mal,
pero voy a poner esta mejor. También nos habla de la exposición del MoMA de Monet, en el que los marcos se quitan por primera vez. Ahora mismo lo tenía que apuntar, pero no me acuerdo del comisario, del curador, creo que es Seitz, ¿no? No en todas las obras, pero en unas cuantas obras de Monet se quitan los marcos y se dejan las obras tal cual, ¿no? En su bastidor, con una pared blanca, ¿no? Y con una separación que pueda ser mucho más adecuada según nuestros cánones actuales. Y tal. Y al principio a los visitantes les parecía como que incluso eran copias o que eran reproducciones por el hecho de que no tenían esos marcos, ¿no? Y además mostrarlo de forma tan desnuda, ¿no? Pero sin embargo fue calando bastante y fue también uno de los elementos más interesantes de esa muestra del MoMA, ¿no? Sobre todo también porque, bueno, en la pintura vanguardista o la pintura cubista, etcétera, sí que se mostraban estas obras sin marco y tal, pero era de las primeras veces o la primera vez que se elegía una pintura anterior, ¿no? Que en ese caso ya sería histórica y se veía desprovista de marco, ¿no? Aunque siga teniendo esa profundidad, ¿no? En el sentido de que es un bastidor, ¿no? Esto también creo yo podría concebirse con la legibilidad, ¿no? O con un respirar, ¿no? Que nosotros entendemos bastante muy bien, ¿no? Que el cuadro respire, que el cuadro sea legible, ¿no? Y creo que se complementa muy bien con esa idea de legibilidad, ¿no? En el sentido de que una tipografía, ¿no? O unas letras, si no tienen un espacio entre blanco intersticial, son muy difíciles de leer, ¿no? Entonces, o si tienen lo que llaman el kerning, ¿no? O el espacio entre líneas, ¿no? Y creo que es bastante interesante esa comparación, ¿no? De respirar, ¿no? O de ser legible, ¿no? Porque ya vemos como los cuadros tienen que estar separados unos de otros y tienen que ser legibles por sí mismos, ¿no? En el capítulo se comenta de que el blanco, o sea, se vuelve ya el espacio, ¿no? El cubo blanco, ¿no? Es decir, el espacio ya se vuelve vacío, ¿no? Un no lugar, que es también una teoría arquitectónica muy interesante que engloba esos espacios que no son espacios reales o no ciudades, como pueden ser incluso los parques de atracciones o los espacios históricos, porque no son espacios naturales, sino que están rarificados o no tienen una forma en la que puedas leerlos, ¿no? Por ejemplo, una galería de arte vacía es solo blanco y eres incapaz de leerlo, ¿no? Sabes en qué espacio estás, no sabes en qué ciudad estás, no sabes nada, porque si tuvieras que intentar leer eso dentro de esa galería, ¿no? Entonces, en estos no lugares habla el autor de que se balcanizan, en el sentido de que se trazan una frontera, se traza un espacio, ¿no? Que los cuadros, que las obras tratan de conquistar, ¿no? Entonces, aunque no las veamos, hay como una frontera, ¿no? entre los distintos cuadros, ¿no? Que son los espacios que ellos reclaman como suyos y que podemos entender ahora bastante mejor que antes, ¿no? De que esos cuadros reclaman un espacio en blanco alrededor, ¿no? Y también, pues, porque esos cuadros representan también unas ideologías o unas estéticas o unas academias o unas ideas estéticas distintas, incluso contrapuestas, que, claro, pues no pueden estar emparejadas de una forma, de una frontera dura, es decir, no pueden estar como antes en el modernismo, marco con marco, ¿no? Sino que tienen que tener su espacio, ¿no? De esa frontera un poco difusa, pero que al final también vemos, ¿no? Entre ellos, pues también hablan del color field, ¿no? De este movimiento americano en el que está Jasper Johns, ¿no? O está Rothko, en el que los cuadros tienen una escala mayor, ¿no? Y además tienen esa condición de plenitud, esa condición de fresco, aunque no sean frescos, esa condición de pared más que de cuadro que se cuelga en la pared, y que también hace que el marco, ¿no? y que el espacio sea
sea, bueno, que el marco se elimine, ¿no? El borde se elimine bastante y que ellos mismos sean la pared, ¿no? Ellos mismos sean también el espacio, ¿no? Y bueno, quería traer también el ejemplo de la Capilla Rothko, ¿no? En el que precisamente esos cuadros de Rothko con tonos de negro son el espacio, ¿no? Es lo que virtualiza ese espacio, ¿no? Sin esos cuadros el espacio sería distinto y además este espacio está creado para esos cuadros. Entonces hay una correlación entre pared, ¿no? Entre la frontera física del espacio y la obra en sí, ¿no? Algo que antes era independiente. Y por último habla sobre todo de los 60 y los 70 de subversiones, ¿no? De subversiones de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición, a ver, la verdad que voy a mirar si tengo por aquí el apunte porque no sé dónde lo he metido. Bueno, vamos, que esta exposición, por ejemplo, en el que el marco, o sea, lo que es bueno, perdón, porque se me ha ido un poco la cabeza. Eso, en esta exposición en el que el lienzo elimina su carácter rectangular, ¿no? Y se compone con distintas figuras que puedan parecer una U, una T u otras distintas grafías y eso ya juega con estos bordes, ¿no? Al final está pervirtiendo esa idea de cuadro como una superficie rectangular y dándole otras formas que quizás también puedan ser posibles, ¿no? Por otro lado, pues esta otra obra en la que el artista, ahora voy a decir los artistas porque la verdad que los tenía apuntados, pero y ahora mismo se me han olvidado los nombres y me he quedado un poco en blanco en este sentido, nunca mejor dicho. Pero bueno, el artista recrea en el cuadro, ¿no? La propia pared en la que está expuesto el cuadro, entonces crea ese efecto Droste, ¿no? Haciendo no solamente de que el cuadro sea la pared, ¿no? O que la pared se identifique con el cuadro, ¿no? O incluso haciendo ese efecto Droste, ¿no? Tan escheriano, sino que incluso cuando se elimine el cuadro, ¿no? De la exposición, esa pared va a seguir siendo una reproducción del cuadro o el cuadro es una reproducción de la pared, ¿no? Es decir, se identifica, ¿no? O se produce el equívoco entre la obra, ¿no? Es decir, no sabemos si la obra es la pared o es el cuadro que reproduce la pared o es el conjunto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otras, ¿no? Incluso reproduce los enchufes y la rejilla de ventilación. No sé si se me ha quedado parado o falta uno, ¿no? Ah, no, pues este es el último que metí yo. Y creo que un poco era esa idea, ¿no? De que nos habla el autor, ¿no? Del libro, de ir pasando de esos bordes, ¿no? De la planitud y sobre todo de esa versus y de esa idea entre fresco y caballete, ¿no? Y sobre todo de ese espacio que hace que las obras respiren, ¿no? Y poco más, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Si quiere ahora os comento cuál era el nombre de los autores últimos que ahora mismo los he perdido de la cabeza. Así que lo siento. Gracias. Vale, Miguel, no, muy, muy, muy bien, súper bien. Tenías una duda ahí con el plano pictórico y siento como que realmente si lo entendiste. Él hablaba de esos bordes del plano pictórico y no lo dice como muy claramente y lo deja ahí entre líneas el tema de la perspectiva, ¿no? Y cómo a través de la perspectiva la mente crea una profundidad y después esa pintura se vuelve un poco más plana, ¿no? Entonces, y ahí es donde él pone el caso de Matisse, y comienza a crearse, digamos, ese discurso sin esos marcos dorados y excesivamente, digamos, con un término arquitectónico, con ornamentos, ¿no? Y comienza a ser una cosa más simple y más plana, ¿no? Pero yo siento que lo entendiste muy bien. Después, cuando él habla, digamos, ya al final del texto, donde pone los ejemplos de
ay, se me fue, de Como está Anastasi, ¿no? Anastasi, de Y Fran Fran Estela, Estela. ¿no? Claro, es que a mí se me había también ido de la Sí. memoria. Bueno, él viene planteando que va toda como una revolución que va a la par de la evolución de la pintura, sobre todo, porque él hace mucho énfasis en la pintura, pone algunos ejemplos de cultura, pero él termina planteando que esos mismos cambios terminan reflejándose en la manera como se terminan exhibiendo las obras, ¿no? Y con respecto a lo de Fran Estela, él dice, bueno, y les voy a leer aquí un pedacito que tengo aquí resaltado, el resultado fue una vertiginosa activación de la pared, porque aquí estamos hablando de unas obras que no son rectangulares, que no son con unos ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces él dice, fue una vertiginosa activación de la pared. Muchas veces la mirada se ponía a buscar tangencialmente los límites de la misma. En los lienzos de franja que expuso en la Galería Castelli en 1960, con sus formas de U, T y L, Estela desarrollaba exhaustivamente la pared del suelo a techo, de esquina a esquina. El céntrico y pequeño espacio de Castelli, de carácter plano del cuadrado, con sus bordes, su formato y la pared, mantenían un diálogo que no tenía precedentes, ¿no? Él juega con, digamos, él aprovecha la obra de Fran Estela para hablar digamos, de esos bordes arquitectónicos que son muchas veces tan rígidos y la obra en este caso o sea, permitía o hacía de alguna forma evidente esos bordes y que la misma obra te obligaba a mirar la sala, el espacio arquitectónico. Otra cosa, digamos, de la que va hablando en el texto, la evolución, es que también, y esto aquí me parece importante, de que ya son espacios cerrados, espacios en los que no hay ventanas, ¿no? En los que se comienza de alguna u otra forma a controlar la luz. No, muy bien, Miguel, perfecto. Lástima que no está Belén para complementar cosas, ¿no? A ver, nos quedan 20 minutos de clase. Me gusta que pudiéramos mantener esta dinámica así y de hecho aquí dice Pamela, a mí me encantaría presentar algo similar, eh, si es posible la próxima clase. Hice mi lectura, pero de forma ligera y mi capítulo tiene mucho contenido. Entonces vamos a dejar, a ver, ¿a quién le tocaba la segunda parte que se llama La mirada y el espectador? Gracias, Miguel. A mí ya no sé quién más, la verdad. No sé si estoy Ya, solo, no me acuerdo. ¿te atreves Mira, ajá, Estíbaliz. sí. ¿Te atreves a decir algo? ¿Prefieren que lo dejemos para la próxima clase? Iniciamos con eso y después yo entro con el Guggenheim. ¿O tenemos 20 minutos? Bueno, yo puedo hablar así por encima. He leído el artículo, me ha parecido súper interesante, ¿no? Al igual que la primera parte, como tenía esta perspectiva cronológica, ¿no? De todo lo que ha pasado dentro de los diferentes movimientos artísticos o estilos artísticos, ¿no? Y cómo toda esta historia, ¿no? Ha influenciado la mirada y el espectador y la relación que tienen con el espacio expositivo, ¿no? Me ha gustado mucho la parte que hablaba del collage, ¿no? Y cómo fue a partir de ese momento que creo que a partir de Picasso, ¿no? Que en 1912 pegó en un lienzo un trozo de hule, ¿no? Y ese se considera como el primer protocollage, ¿no? Y como el cubismo analítico finalmente no se extendía lateralmente, sino que proyectaba el plano pictórico hacia afuera, ¿no? Y fue como el inicio de todo. Luego también
el texto hablaba ¿no? de la mirada y del espectador y de las relaciones que tienen con el espacio, ¿no? Que la mirada es más estética, ¿no? Más informada, más culta, y el espectador ha pasado por diferentes etapas en su relación con el espacio, ¿no? Y estas etapas se han visto influidas por movimientos como el body art, como los happenings, ¿no? Y cómo se involucra más el espectador en el arte a través de esos movimientos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Había un montón de información. Estoy intentando aquí resumir y a ver qué más me acuerdo. Me gustó mucho cuando habló de la pieza de Merzbau de 1923, ¿no? De Kurt Schweitzer, no estoy segura de cómo pronunciar este nombre, un poco difícil, y que él hizo un trabajo que consistía en, bueno, a ver cómo lo explico. Era un trabajo muy grande que fue creciendo con los años, ¿no? Que no entendí si lo llevó al museo o lo construyó fuera del museo, pero al parecer, un momentito, los testigos, bueno, él recreó este sitio que estaba lleno de reliquias y de objetos, ¿no? Y que finalmente lo llegó a destruirlo, ¿no? Sí. Y lo que también nos comenta es que los testigos presenciales no hablan de sí mismo en la pieza, ¿no? Sino que lo contemplan y no viven una experiencia personal en él. Y le impresionó este trabajo porque faltaba bastante tiempo para que llegara al género del environment o ambiente, ¿no? Y la idea del espectador inmerso no era todavía algo consciente, ¿no? Entonces fue un momento clave, ¿no? A través de esta pieza que se repiensa, ¿no? Cuál es el objeto del arte o los objetos en sí, qué relevancia tienen, y los espectadores y la relación entre los objetos y el espectador y la mirada que tiene, ¿no? Cómo se relacionan todos estos elementos en ese momento particular en el arte, porque se adelantó bastante a su tiempo, este artista me refiero. También habla de que la pieza surgió del mismo estudio del artista, ¿no? Y revela, ¿no? La relación que tienen los estudios de los artistas con el espacio expositivo en sí, ¿no? ¿Qué más? Que básicamente que tenemos que pensar en cómo intercambian las identidades, ¿no? El artista y el espacio de trabajo. Y cómo esa transformación influye en el arte que se hacía en el momento y cómo ha influido en el arte que se hizo después. Y que puede ser que esta pieza sea el primer ejemplo de galería como sala de transformación, ¿no? Desde y como esa colonización del arte se ha vivido en ese momento. Luego nos habla también del performance, ¿no? Y del movimiento Dada, de los fluxus, cómo surgieron los happenings y
Y, y bueno, la influencia que han tenido y dónde se realizaron, cómo... bueno, dónde se realizaron. Y luego también nos habla de Duchamp, ¿no? Del collage y del assemblage. Y, y nos habla del concepto de tableau como género, ¿no? Y aquí nos habla más específicamente del papel del espectador. Y nos habla de ejemplos por ejemplo, de John de Andrea, ¿no? Y sus figuras de mujeres, creo que se llamaba figuras femeninas, que se llamaba la instalación. Y de la sensación que tiene el espectador al ver ese tipo de obra, ¿no? Que siente que no debería de estar allí viendo justo esto. ¿Qué más? Y luego como hacia el final retoma la idea del cubismo analítico, de la mirada y del espectador, como toman direcciones distintas, ¿no? Como la mirada se va con el cubismo sintético, en lo que preocupa redefinir el plano pictórico, y como el espectador, tal y como se ha visto en los ejemplos, investiga la manera en la que el plano pictórico invade el espacio real, y que este espacio real, una vez abierto como una caja de Pandora, y que se ha abierto en su tiempo por el collage, ¿no? por el descubrimiento del collage, ¿no? Y esa relación que tienen la mirada y el espectador, también nos habla del color field de Jackson Pollock, ¿no? Que también fue algo importante en la modernidad, ¿no? Fue como el clímax americano, y que lleva al espectador al espacio real, ¿no? Donde cualquier cosa puede suceder. Luego al final, a finales de los años 60 y 70, la mirada del espectador pactan de alguna forma un compromiso, ¿no? Él lo llama un compromiso minimal, porque provoca percepciones que no eran visuales, ¿no? Y aunque lo que estaba ahí presente se revelaba de inmediato a la mirada, tenía que ser comprobado, ¿no? Y entonces la mirada y el espectador no se fusionan entre sí, pero cooperan como en esta coyuntura, porque la mirada, al estar bien afinada, ¿no? Se conserva la huella de su cuerpo en el abandono residual, ¿no? Y, y luego los demás sentidos del espectador, que estaban ahí desde siempre, pero en bruto, se contagiaron de algunas de las finas percepciones de la mirada, ¿no? Y describe de una manera bastante bonita esta compleja relación entre mirada y espectador, porque dice que es como un inestable acercamiento de escenario perceptivos de la performance y el body art, ¿no? Y la galería vacía, por tanto, no está vacía. Y surge también esta idea, ¿no? de la galería que no está vacía, y de cómo el arte piensa en sí mismo, a ese concepto de autorreflexión, ¿no? ¿Qué más? Creo que básicamente allí estos son los
principales ideas, las principales ideas con las cuales yo me he quedado leyendo todo esto. No me ha dado tiempo de mirar todos los ejemplos específicos que hablaron, ¿no? O que estaban ejemplificados en el texto, pero me ha gustado bastante cómo lo ha planteado, ¿no? Y cómo ha personificado tanto la imagen como el espectador y cómo los ha analizado, ¿no? Desde el espectador que llega a ser como una persona o un personaje como que no se ubica, que no sabe leer dónde está, ¿no? Al espectador que llega a ser más comprometido o que llega a ser parte de la obra de arte o que llega a identificarse con el cuerpo del artista, ¿no? Y me gustó mucho esa mirada, ¿no? Vale, gracias, Luca. Muy bien. No sé si Estivalis quiere agregar algo más. Si puedes, te tocaba también esa parte, ¿no? La mirada y el espectador. ¿Me escuchas, Estivalis? ¿Estás ahí? Creo que nos dijo que no le funcionaba la cámara y el micro, pero Ah, que nos ha puesto ahí algunos comentarios en sí. el Ok, chat. ok. Sí, dice ahí que no puede usar su micrófono. Ok. Ella escribió acá, me llama mucho la atención la modificación de la mirada del espectador y cómo el arte emergente se cuestiona. Eh, Nada, yo rescato de esta parte del texto, digamos, el texto comienza a asomar algunas características que supongo que, digamos, en otras materias del diplomado han intentado de alguna manera definir qué es el arte contemporáneo, ¿no? Y aquí yo creo que él apunta sin la intención de definir el arte contemporáneo, porque no es el motivo del texto, ¿no? Yo siento como que él apunta algunas cosas cuando comienza a hablar del performance, cuando comienza a hablar del happening, ¿no? Él comienza a dar algunas puntadas ahí sobre el arte contemporáneo, ¿no? Eso lo rescato y mucho porque un punto importante del arte contemporáneo, a mi parecer, y bueno, creo muchos, digamos, críticos y especialistas lo apuntan así también, es la participación del público, ¿no? De ese espectador que ve la obra o que participa como parte de la obra, ¿no? Y en esta parte del texto, él hace como una separación y se cuestiona, se lo pregunta, quién es ese espectador que también es un contemplador, a veces es un simple observador nada más, pero es una persona que sin duda está percibiendo y se está yendo con una idea, con una información, con un cuestionamiento de algo, ¿no? Entonces, él mantiene, digamos, un discurso sobre el plano pictórico y esto que venía señalando, que nos señaló en su resumen Miguel, ¿no? El plano pictórico que definía la pared, pero ya con el collage comienza a utilizarse un espacio, digamos, más entero. Él ponía ahí por ejemplo, un collage de Picasso que es ovalado, ¿no? Y bueno, como ese fragmento, el fragmento del mundo, comienza un poco a desarrollar, a emerger como una energía creadora, ¿no? Entonces, bueno, Reluca un poco lo define muy bien, la importancia del espectador y la importancia de la mirada, ¿no? De cómo ese espectador comienza a percibir las obras de arte. Él sin duda va poniendo ahí montones de ejemplos. Vimos el ejemplo de esta instalación, la vimos la semana pasada en la clase, del alemán de Kur en su casa y que, bueno, esa obra que termina siendo destruida por un bombardeo y lo que terminan quedando son 3 fotos y que luego se recrea en otros museos, ¿no? Como un ejemplo, el Merzbau, ¿no?
nada, también hay otros ejemplos de Alan Caprock, de una intervención de palabras en el espacio expositivo, ¿no? Donde, donde lo que se leen es una cantidad de palabras, ¿no? Entonces, yo creo que esto comienza a apuntar de alguna manera una definición de lo que es el arte contemporáneo hoy y la importancia que tiene el espectador, el que va a ver la obra, ¿no? Nada, gente, hasta aquí lo dejamos para la clase de hoy. La semana que viene tenemos, como les dije, vamos a hablar del Guggenheim, ¿no? De los distintos Guggenheim. Podemos retomar la semana que viene, o vamos a retomar la semana que viene el texto con los otros dos puntos que faltan, que son, ay, aquí estaba mi chuleta, el contexto como contenido y la galería como gesto. No sé a quiénes le tocan, no sé cuál le toca a Pamela, que nos acompaña aquí, no sé a quién le tocan los otros dos, ¿ok? Pero bueno, retomamos este texto que a mí me parece que es fundamental para entender un poco más el espacio expositivo como lo conocemos hoy en día. Y esto que yo quiero dejarles, digamos, un poco claro, que también las obras se adaptan al espacio o hay espacios que se construyen o se conciben para una obra o obras que se construyen específicamente para un espacio o no necesariamente las obras necesitan un espacio como es el Guggencito que vimos hoy de Ender Castillo y cómo el arte de alguna forma se va transformando y se va adaptando a esos espacios. Aquí dice Pamela que le toca contexto como contenido. Entonces, Pamela, buenísimo, porque podemos comenzar la clase que viene contigo. Vale, buenísimo, queridos estudiantes. Muchas gracias. Perfecto, muchas Bueno, gracias. Billy, si tú tienes la posibilidad la semana